Ok, después de estar en la presencia de Ruach HaKodesh con nuestras oraciones matutinas, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Nuestro estudio lo encontramos en la Parashá Kitetse, que es la Parashá 49, en el libro de Devarim de Deuteronomio, a partir del capítulo 21, verso 10 al capítulo 25, verso 19. La Haftará la encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 1 al 10. Y en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 27 al 30, y primera de Corintios 5, del 1 al 5. En este estudio comienza con la palabra y nos hace relación sobre el tomar a una mujer cautiva como esposa, el derecho a un primogénito, el castigo a un hijo descarriado y rebelde, el regresar las cosas perdidas a su dueño, las vestimentas de la mujer y las vestimentas del varón, el cerco protector del techo de la casa, lo tzitzit, la difamación de una mujer casada, el adulterio, los matrimonios prohibidos, la santidad del campamento, la pureza sexual, los votos al Eterno, el derecho al alimento por el trabajo, el divorcio, la lepra, las calumnias, leyes sobre las deudas, las pesas y medidas honestas, entre muchos más temas que contiene este estudio a la luz de la Torah. Como subtítulo lo hemos llamado ¿Estás preparado para la guerra? ¿Por qué? Porque Kitetse nos dice cuando salgas, ¿sí? Inicia nuestro estudio diciendo cuando salgas a la guerra. Entonces nuestro estudio nos comienza diciendo cuando salgas a la guerra. Pero ¿por qué nos dice la Torah que cuando salimos a la guerra y no si salieras a la guerra? Esto nos está indicando que realmente tendremos guerra y tendremos enemigos. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nos está indicando que nuestra verdadera batalla es espiritual, contra fuerzas del mal y no contra las personas que nos están rodeando. A eso se refiere sangre y carne. Los poderes y autoridades espirituales del mal, estos son los principados, potestades y gobernadores que dominan el mundo de las tinieblas y las fuerzas espirituales que se encuentran en las regiones celestiales. Ahora, primera de Pedro 5:8 nos cita, sean sobrios, permanezcan despiertos. El oponente de ustedes, el calumniador, como león rugiente, está caminando alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que nuestro enemigo principal es el Satán, porque él fue asesino desde el principio. No se apegó a la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Un calumniador de todos aquellos que quieren servir al Eterno dignamente. Por eso en este shur nos dice, Kitetse la milhamá, cuando salgas a la guerra. Pero ¿a qué guerra se está refiriendo? Como lo vimos anteriormente, siempre se nos ha enseñado que nuestra guerra o lucha es contra el Satán y todos sus huestes espirituales. Pero ¿sabes algo? Que el Satán también es un servidor de Hashem. Y no solo eso, sino es un servidor de los más leales al Eterno. Y uno de sus siervos que él sabe hacer mejor su trabajo en el campo de batalla, ¿sí? Eso lo hace ser un contrincante muy astuto en contra de todos nosotros. Pero ¿por qué es uno de los más astutos contrincantes? Porque él conoce cada área de nosotros, como nuestro carácter, nuestras acciones correctas e incorrectas. Pero claro, él solo observa las incorrectas. Ahora, el Yetzer Hará, el instinto del mal que cada uno de nosotros vamos al no hacer lo correcto ante los ojos de Hashem, siempre ha sido nuestro enemigo. Porque como nos lo dijo el rabino Shaulo o apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pablo describe una lucha interna en la que su mente deseaba obedecer al Eterno, pero sus miembros no, ya que lo llevaban cautivo a cometer pecado. A pesar de la buena intención del hombre por querer hacer el bien, la carne, esa naturaleza pecaminosa, tiene una fuerza, un poder que lo lleva a realizar acciones que no deseamos hacer, sino que aborrecemos.
En este tiempo nos conducimos por lo que sentimos y no por el Ruach HaKodesh, que es lo que quiere que hagamos. Y todo eso lleva a una depresión, lleva a matrimonios y familias fracturadas, lleva al odio, al rencor, a la frustración, a la envidia, al resentimiento, a la falta de perdón y a muchas cosas más. Si bien el estudio pasado tocamos el punto de que se tiene que hablar más de ética y moral y no hablar de lo que a la comunidad le gusta escuchar, como la prosperidad, el activar los dones de la sanidad inmediata y cosas como esas que a las personas les hacen sentir bien, ¿sí? Les hacen sentir bien en su autoestima y se sienten a gusto. Es bueno para calmar la aflicción, pero solo un instante y no para una sanidad constante y total. Porque la realidad es otra, ¿sí? Que estamos contaminados realmente. Y hemos contaminado hasta la más pequeña adoración al Eterno. Pero ¿sabes por qué? No porque el mensaje haya cambiado, sino porque dejamos de hacer guerra. Y llevar nuestra principal arma, que es la oración. Esa es la principal arma que debemos de tener. Y hoy en día ya no todos quieren orar. Efesios 6:18 nos está diciendo: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en el mismo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos llama a una oración constante y perseverante como parte fundamental de la armadura de Hashem. Es una parte del equipo que nos ha dado para la batalla, para que nosotros portemos contra todas esas fuerzas espirituales de maldad. Pero me van a decir: More, tenemos servicio de oración y oramos 1 o 2 veces por semana con los hermanos. Y también nos unimos en oración todos los días en las redes sociales, ¿sí? Por el WhatsApp, por el Instagram, no sé, o sea, ustedes sabrán. Pero eso es verdad. La mayoría de las comunidades lo hacen de esta forma. Pero realmente están haciendo una oración con Kavaná, que Kavaná es concentración, con Ruach y Emet, con espíritu y con verdad, porque el Eterno es lo que está buscando. O simplemente se reúnen 6 o 2 personas, 6 o más personas en la oración, o quizá 15, pero no fueron llamados a un evento social de diversión que se llena la congregación. Pero la realidad es que no tenemos duda de que cuando 2 personas están reunidos para orar, pueden reavivar fortalezas. Y esas oraciones pueden subir a los Shamaim, a los cielos, para poder ser contestadas. Pero ¿qué pasa cuando más personas están reunidas para orar? ¿Realmente todos están en espíritu y en verdad, como lo comentábamos, concentrados en la oración? ¿O se encuentran en el limbo, pensando en sus problemas económicos, en sus problemas familiares, en sus problemas laborales? No sé, en los problemas que toda la gente, todos nosotros hemos llegado a tener. O se pierde la concentración en la oración porque ya sonó el celular. O alguien te habla en ese momento de intimidad con el Eterno para preguntarte una cosa que no tiene significado. Y hay una desconexión, ¿sí?, a esa comunicación con el cielo. Y lo más fuerte, cuando de los que están en la oración, ¿sí?, ¿cuántas de esas personas que están reunidas en la oración realmente son dignos de estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu? Que se encuentren con manos limpias, sin ira ni contienda, por no decir en pecados ocultos. De esta forma no podremos hacer guerra realmente contra nuestro adversario, porque Él conoce perfectamente cada una de nuestras debilidades personales y está esperando el momento indicado para poder atacar y destruirnos, no porque Él sea tan astuto, sino porque nosotros se lo permitimos. El Midrash nos dice que la Torah exige de cada soldado los mayores niveles de Kedushá, de santidad. Todo aquel que se encuentra en las filas para servir al Eterno debe encontrarse puro para que la presencia divina pueda estar con ellos, ¿sí?, y darles la victoria ante cualquier ataque del enemigo. Devarim, Deuteronomio 20, verso 3 al 4, nos dice:
que vino en nuestro estudio pasado, ¿sí? Eso lo vemos en nuestro estudio pasado, donde cita, y les dirás, escucha Israel, ustedes se acercaron a combatir contra sus enemigos, que no mengue su corazón, no teman y que no cunda el pánico, y que no se amedrenten frente a ellos, pues Hashem su Elohim marcha con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos a ustedes. Hashem siempre va con nosotros, pero siempre y cuando caminemos en santidad, siempre y cuando estemos realmente dignos de estar en su presencia. Cuando estás en la batalla, tú confías plenamente en Hashem. No debes de tener temor ni pensar en los peligros a los cuales tendrás que enfrentar. Nunca el miedo debe obstaculizar el desempeño en la lucha contra el enemigo. El enemigo siempre llega haciendo gala del poder que tiene sobre de ti, tanto físico como espiritual. Él sabe cuál área de tu vida es más vulnerable para poder atacarla. Él conoce cada acción y pecado que a la luz de la oscuridad hemos realizado. Y eso es lo que Él usa. Gracias a nuestras acciones, Él puede infundir el temor en cada batalla que nosotros tengamos. Es simple. Una persona que no es temerosa de Hashem y se dedica a delinquir, la primera vez logró su objetivo, por decir un robo, y nadie supo de sus acciones, solo él y sus cómplices. Y continúa cometiendo ese tipo de delito, hasta que logran detener a uno de los delincuentes. ¿Qué creen que esté pasando en ese momento por la mente de los demás cómplices? Los está apoderando el temor, ¿sí? Eso se apodera de ellos, porque en su mente están pensando que tal vez van a ser delatados por su compañero detenido. Y están totalmente atemorizados, que comienzan a cometer errores, que al final lo único que logra es que sean detenidos por sus acciones reveladas. Es lo mismo en las cosas del Eterno. Él puede pelear nuestras batallas y ganarlas por nosotros, pero cuando realmente estamos en el camino de la Torah, ¿sí?, tratando de hacer lo correcto y teniendo plena confianza en Hashem, no en nuestras fuerzas ni en nuestra astucia, sino en que el Eterno es quien tiene el control de todo. Dejemos de predicar que todo está bien cuando la realidad no lo está. Debemos enseñar que la verdadera guerra es contra nosotros mismos. Lo que hagamos hoy tendrá consecuencias el día de mañana. Van y piden que oren por ustedes, por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por el trabajo, por su economía. Pero no quieres pararte en la brecha y ser tú el que doble rodilla y clame al Eterno para que Él te brinde la ayuda. No quieres cerrar puertas a tus patrones de conducta que aún sigues teniendo. Si no buscamos realmente al Eterno en espíritu y en verdad, no todas las oraciones del mundo servirán, porque aún están en una miljamá, aún estamos en una guerra, ¿sí?, que tenemos dentro de nosotros mismos, en una guerra donde otra persona te atrae más que tu esposo o tu esposa, en una guerra como un hijo descarriado, en una guerra por matar desesperadamente a los demás, ¿sí?, en una guerra por quitar la herencia a alguien que le tocó y no te tocó a ti, en una guerra por no saber qué vestir, si como hombre o como mujer, en una guerra de difamar a los demás, en una guerra de adulterio, en una guerra de fornicación, ¿sí?, con tu novia, con tu novio, en una guerra de relaciones prohibidas y aún más batallas, ¿sí? Estas son algunas de las cuales este estudio nos menciona. Este shur nos enseña que las guerras diarias que tenemos son con nuestras pasiones que a diario vivimos. Son cuando abrimos puertas a los placeres de este mundo. Y lo podemos ver en Santiago 4, donde nos cita lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Están con la lengua, sienten envidia de algunas cosas y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden al Eterno. Y si se lo pidieran, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigo del Eterno? Esto es lo que nos dice Santiago. ¿No nos hemos dado cuenta
de que a través de lo que estamos haciendo incorrectamente, le damos la oportunidad al enemigo para que él venga y nos ataque. En lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo físico con las enfermedades y en muchas áreas más. Todo por abrir puertas y no querer cerrarlas. Y todo esto porque no queremos morir a nuestro yo. El morir a esos deseos carnales, a esas necesidades que no nos satisfacen, a esos sueños de grandeza, a esa posición social, a ese puesto laboral que tanto quieres, a ese materialismo que no puedes dejar. Cuando nos alineamos correctamente en las cosas de Hashem y hacemos teshuvah, un arrepentimiento sincero de todas nuestras transgresiones, en ese momento la victoria es nuestra y no necesitamos desear absolutamente nada, ya que el Eterno es quien va a mandar la bendición. Pero no, aún seguimos creyendo que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no entendemos realmente lo que tenemos que hacer cuando la misma palabra nos dice que tenemos que cuidarnos de todo mal. En el capítulo 23:10 de nuestro Shur nos hace saber lo siguiente: cuando salga un campamento contra sus enemigos, te cuidarás de todo mal. Es nuestra responsabilidad de cuidarnos de todo mal que está en nuestro camino. Tenemos que discernir entre el bien y el mal. Nuestro libre albedrío tiene la capacidad para tomar decisiones por su propia voluntad y actuar según su elección. Esta facultad implica la posibilidad de elegir entre diferentes cursos de acción, lo que a su vez conlleva la responsabilidad moral por los actos realizados. La habilidad de decir y actuar según esa decisión, considerando distintas opciones y sopesando sus ventajas y desventajas. Ahora, el libre albedrío puede ser autónomo, porque se puede tener la facultad de ser el propio agente de las decisiones, en contraposición a que estas sean impuestas o determinadas completamente por factores ajenos. Pero al final existe una responsabilidad moral y la consecuencia de esta es que el individuo es responsable de sus propios actos, al ser estos el resultado de su propia voluntad, sean buenos o sean malos. Cuando realmente quítese, cuando salimos, pero no a la guerra, sino primeramente a buscar la santidad, para poder de esta forma que la presencia divina sea quien vaya con nosotros en todo momento y sea ella quien nos dé la victoria. No es fácil, pero tampoco imposible. David Amelech, el rey David, fue un claro ejemplo. A pesar de su maltrato por su padre y sus hermanos, él hacía lo correcto ante los ojos del Eterno. Un pequeño pastor, pero que Hashem estaba preparando para la batalla. Todos sabemos la historia de David. Cuando fue al valle donde el campamento israelita se encontraba lidiando una batalla primeramente con el temor de enfrentar a un gigante como Goliat, ya que la estatura, su fuerza y poder de las palabras hacía dudar a cada integrante del ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl. Sabemos que tanto los integrantes del ejército como sus líderes, incluyendo al rey, habían cometido errores, y esos errores fueron los causantes de tener temor. Cuando la Torah dice que no tengamos miedo, porque Hashem peleará por nosotros. El enemigo sabía cada transgresión de cada integrante, pero nunca se imaginaron que un jovencito pastor de ovejas les dijera que por qué le temían a ese que grita. Nunca dijo a ese gigante. Él no lo vio como un gigante como lo veían los demás. Él lo vio simplemente como alguien a quien podía él enfrentar. Entonces dijo David, ¿sí?, al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Elohim de los ejércitos, Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Elohim te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Elohim no salva con espada y con lanza, porque de Elohim es la batalla, y Él te va a entregar en nuestras manos. Primera de Samuel 17. ¿Sí? Entonces vemos en David posaba la presencia divina.
Y ese día demostró que no es con fuerza física, sino con el poder del Eterno que se ganan las batallas. Así como fue transformada la vida de un pastor de ovejas como David, hoy el Eterno puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Sí, puede cambiar tu vida. Yo no sé cuál sea tu situación, en qué actualmente te encuentres, pero de algo sí estoy seguro, que la forma de trabajar en los cielos es muy diferente a la forma que el enemigo quiere que pienses. Porque él quiere que tú te sientas insignificante, que digas que no puedes, que nadie te comprende, que estás perdido. Pero la realidad es que el Eterno ha estado contigo en todo momento. Y Él está cambiando tu destino y está formando en ti a un guerrero, a una guerrera que día con día se prepara para la batalla. Porque mientras otros se preparan con su fuerza y armamento, el éxito de un temeroso del cielo se encuentra en las manos de Akadosh Baruj Hu. Porque el arma más poderosa que pueda existir es la conducta virtuosa de cada uno de nosotros. Hashem quiere que cada persona que esté dispuesta a servirle en espíritu y en verdad tenga santidad y cumplir con lo que la Torah demanda. Porque quien no cumple con los preceptos establecidos no es apto para estar listo para el servicio del Eterno. El Midrash nos dice que Hashem hará que su Shekinah descanse sobre cada integrante del ejército de Elohim y los salvará de los enemigos, pero solo si se conservan en santidad. La Torah, ordena que deben de cuidarse físicamente y espiritualmente de todas las cosas malas que vengan hacia ellos. El cuidado implica lo que ven y lo que piensan, lo que escuchan y lo que dicen, lo que tocan y dónde caminan. Deben de permanecer atentos a cualquier tipo de transgresión que pudieran cometer, porque de lo contrario la presencia divina se dará vuelta, ¿sí?, a ver el comportamiento no grato ante los ojos de Hashem. El Midrash nos sigue diciendo que Satán, en tiempos de guerra, de aflicción, de problemas, de prueba, lleva un registro de todos los pecados cometidos por cada individuo. Y los méritos buenos, ¿sí?, de buena conducta, son supervisados por el cielo. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de no cometer pecados o transgresiones. La santidad es un concepto fundamental en la tradición judía, ya que permite a las personas y comunidades a conectarse con el Eterno y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La búsqueda de la santidad puede ayudarnos a crecer espiritualmente y a desarrollar una mayor conciencia de nuestra relación con Hashem. Hoy podemos decir: Hashem, hemos salido al campo de batalla, luchamos y no podemos prosperar en ella. Reconocemos que hemos fallado, no nos hemos metido fielmente a tu Torah, transgredimos uno o más mandamientos, pero estoy cansado, ya no puedo más con esta guerra. Te pido perdón por cada acción incorrecta y que seas tú librando mis batallas, porque sabemos que tú no cambias, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y de mañana, y que no te has olvidado de mí ni de la promesa que tienes para cada uno de nosotros. Es tiempo de doblar rodilla, de reconocer nuestros errores, de hacer un alto total para recapacitar, retomar el rumbo correcto y de prepararnos para la guerra. Sabes que la guerra que estás pasando o la guerra que estás por enfrentar no debe de preocuparte, porque cuando estás en unidad con el Eterno tendrás la fortaleza de vencer a cualquier oponente. Para poder ser un servidor de Hashem tienes que enfrentar batallas. Hashem debe transformar tu vida y cambiar tu carácter, tus pensamientos, tu actuar con los demás, dejar de andar en fracaso y para poder estar de victoria en victoria. Estamos en el mes de Elul, donde el tiempo es propicio para la Teshuvah, para el arrepentimiento sincero. Estamos próximos a Rosh Hashanah o a Yom Kippur, ¿sí?, donde seremos juzgados por nuestros actos en el tribunal celestial. Una vez dictaminada nuestra sentencia, será sellada en Yom Kippur, el día del perdón. Es por eso que este mes es llamado también como el mes de la misericordia. Debemos prepararnos para el día del juicio, donde toda la creación estará delante del Creador, rindiendo cuentas de sus actos, y donde se decidirá quién vive o quién muere, quién enferma o quién sana,
¿Quién prospera o quién empobrece? ¿Quién ríe o quién llora? ¿Quién sale de la guerra con victoria o quién continúa en su propia guerra? La Torah nos hace saber que para ser eh, perdonados debemos de perdonar de corazón cada una de las ofensas recibidas por los demás, porque de lo contrario nuestro Padre que está en el cielo no podrá perdonar nuestras ofensas. La bondad del Eterno nos dice que soportándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera en que verdaderamente Hashem nos perdonó por todas nuestras faltas, así también debemos hacerlo nosotros. Nuestro Mashiach Yeshua dijo, no solo una vez debemos de perdonar, sino 70 veces o las necesarias para que podamos seguir siendo dignos de poder estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu. Pero gracias a que Él murió en ese madero, sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como se nos fue dicho que estas cosas se nos dice para que no violemos la Torah, pero si alguno ha transgredido, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach el Tzadik, quien es la expiación por nuestros pecados intencionales, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que debemos tener presente que la verdadera Teshuvah, el arrepentimiento genuino, acompañado de buenas acciones, atraerá la misericordia divina, y debemos tener muy en claro esta base de nuestra fe para que podamos servir al Creador y le sean agradables todos nuestros actos. No es posible alcanzar un arrepentimiento de corazón sin dejar nuestras malas acciones y patrones de conducta que nos alejan de la voluntad del Eterno. Debemos nacer de nuevo a través de los estudios de las Escrituras, como nos lo dijo nuestro Mashiach. Ya ustedes están limpios con la Torah que les he hablado. Para finalizar, este estudio nos habla en el capítulo 22, verso 8, lo siguiente. Si construyes una casa nueva, harás un cerco para tu techo, para que no coloques sangre en tu casa si cae un caído de aquel techo. ¿A qué se refiere todo esto? La Torah exige que cada temeroso del Eterno construya un barandal de protección en su techo. Y este concepto se aplica a poner una barrera a toda situación de peligro. Cuando se nos ordena de poner un barandal de protección para que nadie pueda caer, nos explican nuestros sabios que esta mitzvah, que este mandamiento, no trata únicamente de las casas, sino de cualquier situación que a diario puede pasar en tu vida. Quizás en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en tu celular, etc. Recordemos que estamos en una guerra constante, ¿sí? Todos los días estamos en guerra. Y todos podemos tener un riesgo. Algo de peligro que a veces ni siquiera podemos ver que se trate de un peligro. Pero nos puede hacer caer. Es por eso que debemos colocar cercos, colocar límites en todo momento. No como una muralla que nos bloquee de todos, solo como una protección que nos pueda salvar de cualquier tipo de caída. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, ¿sí? Y que sigan disfrutando de un excelente Shabbat Shalom. Nos vemos el próximo Shabbat.